Bueno, saludos. La clase de hoy es el cálculo de alimentadores y protecciones de los motores. Y vamos a hacer uso del Código Eléctrico Nacional. Por eso usted tiene que bajar ese código de internet. Porque allí es donde se establecen las normas eléctricas. Algunos materiales están fuera de norma y entonces uno tiene que este, ser creativo en el uso de dicha norma para evitar problemas. En la página 362 de ese código eléctrico viene esta figura. Y aquí lo que dice es lo siguiente. Cada uno de estos renglones, ellos especifican qué artículo corresponde a esta situación. Por ejemplo, este es el circuito de alimentación del motor, que es el que nos ocupa en este momento, y eso es la norma, los artículos, 430, 24, 25 y 26. El medio de desconexión está en la parte 1 de ese mismo artículo. Los controladores, que ya lo hemos visto, también están dentro de este mismo artículo, pero en las partes E y F. El motor como tal y así sucesivamente. Bien, vamos un momentico para leer esta norma para que ustedes vean. Esta norma dice así. Corresponde a varios motores o motores y otras cargas. Y entonces dice lo siguiente. Los conductores que alimentan varios motores o motores y otras cargas deben tener una capacidad mínima igual a la suma de las corrientes de plena carga de todos los motores más el 25% de la corriente nominal del motor mayor del grupo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si este, por ejemplo, es el motor mayor del grupo, nosotros vamos a sumar todas las corrientes que consumen estos motores más este motor, pero multiplicado por 1,25. Él va a tener un 25% inicial. Y toda esa corriente es la corriente que va a consumir el alimentador de esta configuración. Entonces, nosotros vamos a seguir la norma 430-24, pero quisiera que en un momento ustedes vieran lo siguiente. La corriente en un motor monofásico es P sobre BIF, que es el factor de potencia y la eficiencia, ¿no? Voltaje, corriente, factor de potencia y la eficiencia. Esto se denomina el full load amperage, que es la corriente. Esto es lo que está en la placa, pues. Pero el Código Eléctrico Nacional no usa este número, sino ellos usan lo que llaman full load code, que es lo que está en la tabla 400-148. Básicamente lo que vamos a tratar es de entender esta situación, la diferencia entre este señor y este señor. ¿Por qué usan ellos esto? Porque algunos motores no traen toda la información sobre la eficiencia o sobre el factor de potencia, y entonces ellos se curan de salud y clasifican las maquinarias de acuerdo a este código. Y entonces, supongamos que tenemos un motor, vamos a suponer un solo motor, y vamos a calcularle su alimentador. Ese motor es de 3 HP, 115 volts, tiene esta eficiencia, tiene un factor de potencia y de atraso de esto. Si nosotros aplicáramos esta ecuación, eso daría 28,62 amperes. Pero si vamos a la tabla 430-148, que son las normas del Código Eléctrico Nacional, nos encontramos que este número no es sino es 34. Aquí está la tabla. Si vamos a 3 HP para 115 volts, la FLC es 34. Y este 34 es el número con que nosotros tenemos que trabajar. Bien, como estamos hablando de un solo motor, y aquí hablan de que hay que cargarlo a 25%, entonces nosotros tenemos que multiplicar este 34 por 1,25. Y de ahí es que sale este dato de 43 amperes. Una vez que nosotros tenemos este dato, nosotros podemos determinar el calibre de este conductor. Y eso es yéndonos a la tabla 310-16. Esta tabla trabaja para temperatura ambiente de 30 grados centígrados y no más de 3 conductores en la canalización. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Entonces aquí tenemos los calibres en AWG y kilocírculo en 1000. La AWG es American Wide Gauge. Y aquí están las ampacidades de cada cable, ¿no? La recomendación. Y aquí están los tipos, pero esto es muy importante para el ingeniero industrial, porque este es el aislamiento. La T se refiere a el aislamiento que tiene el material, que en este caso es termoplástico, el cable tiene este aislamiento.
Si usa la N es porque tiene una chaqueta de nylon. Si usa una W porque está en sitios húmedos. Si no tiene identificación de H es porque él trabaja a 60 grados. Pero si tiene dos H, él trabaja a 75 grados centígrados. Bien, entonces vamos a continuar. Una vez que nosotros tengamos eso, nosotros tenemos que ver y recordar que esto es para 30 grados centígrados. Suponga usted que nosotros no estamos en Caracas, sino estamos en Maracaibo y que la temperatura ambiente allá es de 45 grados. Entonces hay que aplicar un factor de corrección que es este. La tabla está picada. Esta columna corresponde a donde estaba el TW y así sucesivamente. Bien, entonces aquí para trabajar con esta temperatura necesitamos el factor de corrección 0,71. Nosotros ya seleccionamos que era el calibre número 6, era fácil hacerlo porque hice aquí, nos dio 43, este es 40, tenemos que irnos el inmediatamente superior, que es el número 6, que es 55. Pero como ahora estamos suponiendo que la temperatura es mucho mayor, es 45 grados, entonces tenemos que aplicarle el factor de corrección. Eso dice que el cable, si bien en condiciones ambientales trabaja a 55, cuando hay mucho calor solo puede aguantar 39 amperes. Eso nos obliga a seleccionar el inmediatamente superior, que es el cable número 4, que trabaja en 70 amperes máximo. Si le aplicamos nuevamente a él también el factor de corrección, él da 49, entonces él permite el paso de la corriente, pues nosotros lo que aspiramos es a 43. Y para el dispositivo de protección, nos hacemos uso de la norma 430-52, le aplicamos el 75%, eso da el 59,5%, y eso equivale a una protección, un breaker de 60 amperes o un fusible. Normalmente ya los fusibles no se utilizan, sino se utiliza la protección de relé o breaker disyuntores automáticos, que son estos señores que están aquí. Vamos a ver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 está constituido de la siguiente manera. Hay un motor trifásico, hay 3 motores bifásicos y hay 3 motores de 1 HP. Y la tensión de alimentación es de 208, es la tensión de línea. Eso quiere decir que los monofásicos no trabajan en 208, sino ellos tienen tensión de fase, que es 115. Bien, entonces, ya nosotros sabemos trabajar con esto, y entonces para el 15 HP ya yo puedo calcularle su FLC, que es 46,2, el motor de 5 HP es 30,8 y el monofásico de 1 HP es 16 amperes. Ahora viene la conexión, ¿cómo los conectamos? Porque tenemos que balancear las cargas. Bueno, el motor de 15 HP, él está en las 3 fases, pero los bifásicos tienen que ocupar 2 fases, la fase 1, L2 y L3, aquí L3, este es L1, L2 y así sucesivamente, ¿no? L1 y L3, aquí L1 y L2 y aquí L2 y L3, todas las combinaciones posibles. Y para el caso de los monofásicos la situación es la misma. Este está en la conexión L1 y la tierra, este es el L2 y el neutro, y este es el L3 y el neutro. La suma de eso da 123, lo que demuestra que el sistema está balanceado. Eso también lo vamos a evaluar con más detalle más adelante. Entonces la corriente por fase, cada fase de estas, es 46,2 por 1,25 más la suma de los 3. Y por eso da 135,35. Por cierto que aquí hay una diferencia. Esta suma, no sé exactamente, aquí da 123, aquí da 135. Ah, claro, porque estamos calculando el 25%. Entonces con esta tabla nos vamos a la tabla 310-16 y nos dice que, vamos a suponer que seleccionamos el cable tipo THHW, va a ser un 1,0 si estamos trabajando a temperatura ambiente. Si no estuviéramos trabajando a esa temperatura, tendríamos que trabajar con un factor de corrección. Y la tabla 430-152 recomienda usar dispositivos de protección automáticos de tiempo inverso.
Esto lo vamos a seguir trabajando y por eso es necesario que ustedes manejen el código eléctrico, que ya lo tengan en sus manos, para que la explicación sea más clara y concreta. Y bueno, que estén bien. Hasta aquí la clase de hoy. Hasta luego.